Amigos, siempre he dicho que uno de los fenómenos más extraños en el ámbito de lo paranormal y la criptozoología es el de los supuestos hombres lobos reales, y en particular del muy conocido como el Dogman o el hombre perro, que al igual que los Bigfoot o Sasquatch o pie grande, como tú lo quieras llamar, estas aparecen como enormes criaturas cubiertas de pelaje y músculos, pero en lugar de simios se describen como características decididamente caninas, a menudo con una cola y alternando entre caminar sobre dos patas o a cuatro patas. Como dije antes, se han visto en una variedad de lugares. Últimamente el más conocido y viral ocurrió en la ciudad de Amarillo, Texas, donde fue capturado por una cámara de seguridad. Esta imagen se hizo viral en todo el mundo, causando que más personas de alrededor del mundo se dieran cuenta que este tipo de criaturas no son mitos, ni guiones de películas de bajo presupuesto, sino que desde hace muchos siglos atrás se ha hablado de ellos en diferentes culturas. Me di cuenta que después que la noticia se hizo viral, comenzó la campaña de desinformación en todas las plataformas, incluyendo los mismos noticieros que divulgaron la noticia. Algunos llegando a escribir que fue un coyote tratando de subir la cerca del zoológico de Amarillo, Texas. Al parecer, con la sola intención de que la gente rápido diera la vuelta a la hoja y se olvidara este asunto. Recuerden, amigos, que para el sistema jamás les será bueno que se sepa que compartimos este planeta con estas criaturas y miles de otras criaturas de otro tipo, incluyendo humanoides dentro de las profundidades de nuestro planeta, que incluso hoy en día son más avanzados y organizados que nosotros. Imagínense dónde quedaría nuestro ego. Sin embargo, por muy extraño y aterrador que sea todo esto, aún más aterradoras son los informes que existen sobre algunos avistamientos, inclusive algunos ataques de estas entidades espeluznantes. Pero primero les mostraré algunas historias tristes y muy extrañas sobre algo que pudiera estar relacionado con estas criaturas y que ocurrieron en la zona rural del centro del sur de Oklahoma, un lugar donde también se encuentra la reservación o nación nativo americana Seminole de Oklahoma. Las tribus Seminole están compuestas por 3 tribus reconocidas a nivel federal y grupos independientes, la mayoría de las cuales viven en Oklahoma y unos pocos en Florida. Al área de jurisdicción tribal Seminole, que está ubicada en el centro sur de Oklahoma e incluye la mayor parte del condado de Seminole. El complejo tribal de la nación Seminole está ubicado en la ciudad de Wewoka, Oklahoma. Wewoka es también el sitio de varios programas y servicios de la nación Seminole. La misión Mekusukei, ubicada en las afueras de Seminole, Oklahoma, alberga oficinas tribales, áreas recreativas, áreas industriales y comerciales y un área cultural. La historia de la nación Seminole de Oklahoma comenzó cuando España ocupó por primera vez la península conocida hoy como el estado de Florida. Tribus de 3 grupos lingüísticos básicos diferentes, el Timucuán, el Caluzán y el Muscogogan, ocuparon Florida y vivían en aldeas pequeñas y bien organizadas. Los Seminole finalmente fueron trasladados al territorio indio, siguiendo el Tratado de Desembarco de Paine en 1832. Finalmente se les otorgó una reserva, pero después del cese de tierras posteriores, estas tierras fueron asignadas siguiendo el Acuerdo Seminole de 1909. ¿Pero por qué estoy hablando de todo esto? Porque según mis investigaciones, son los nativoamericanos los que tienen la mejor documentación oral y ahora escrita
de estas criaturas y muchas otras igual de extrañas. Ellos saben que desde sus ancestros estas criaturas han existido y ellos saben muy bien que son reales. Algunas tribus de nativoamericanos han convivido con algunas criaturas como las muy conocidas Bigfoot. Ya hablaré de eso en un video más adelante, cómo una nación o una tribu de nativoamericanos convivió con ellos. Y ellos sabían que estos seres venían de algún lugar fuera de la Tierra. Al contrario de los europeos, que siguen más las reglas del juego de nuestro sistema y han tratado de borrar toda la cultura e historias y el folclore que venga de las verdaderas tribus nativoamericanas ancestrales. Y estoy hablando de todas las tribus nativoamericanas, desde Alaska hasta la Tierra del Fuego. La última vez que me había enterado de avistamientos de estas criaturas crípticas fue hace un par de años, en donde aparecieron 2 informes de avistamientos de un hombre perro o dogman en uno de los territorios tradicionales de más avistamientos de esta criatura, en Michigan, y otro aquí en el este de Texas. Amigos, pero ¿será que estas criaturas conocidas como dogmen o hombres perro se están volviendo más activos últimamente? Así que quise profundizar un poco más en qué es exactamente un dogman o un hombre perro. El dogman generalmente se describe como una criatura humanoide bípeda con cabeza de perro o lobo y el cuerpo de un hombre. Es una bestia peluda parecida a un hombre. Las historias de hombres lobo y críptidos parecidos a perros se remontan a finales de 1700 en el estado norteño de Michigan, según la investigadora y autora, muy respetada por cierto, Linda S. Goodfried, la investigadora que más ha escrito sobre el hombre perro o dogman. Se refiere a él como un canino erguido, que es un hombre perro o dogman a tiempo completo, no uno como los cambiaformas o skinwalkers o los muy famosos hombres lobo. Esta criatura es completamente canina, camina sobre sus patas traseras, usa sus extremidades anteriores para transportar trozos de animales atropellados o cadáveres de ciervos. Tienen orejas puntiagudas en la parte superior de la cabeza. Tienen grandes colmillos. Tienen colas peludas. Caminan sobre las almohadillas de los dedos de los pies, como hacen todos los caninos. Y eso es algo que un humano con un traje de piel realmente no podría duplicar. Los avistamientos del dogman, amigos, en Michigan y los estados vecinos incluyen informes de leñadores desde 1887. Un incidente de 1938 alrededor del río Muskegon, donde un perro que caminaba sobre 2 piernas atacó a un hombre, y otros 3 avistamientos también en 1993 y 1994 por un adolescente en Grand Haven. Después llegarían, como siempre, personas sin escrúpulos y ellos comenzaron a hacer videos falsos para causar desinformación. Hubo 2 engaños famosos asociados con la criatura conocida como Dogman. Uno ocurrió en Traverse City, cuando se grabó una canción sobre la criatura del Dogman, como una broma del Día de los Inocentes, y se recibieron docenas de informes de avistamientos. Otra apareció en el 2007, una película de 8 milímetros de lo que parecía ser un Dogman tomada en la década de 1970, llamada la película de Gable. Ya se demostró que todo eso era un engaño, y así, entre otros, informes desinformativos. Cuidado, amigos, ya les dije antes en uno de mis videos sobre el monolito que apareció en Utah, que siempre después de un evento de alta extrañeza, la maquinaria de desinformación del sistema utilizarán muchos de sus recursos para tratar de confundir al público, para que la gente dude de estos eventos. Yo mismo he visto, a mí nadie me lo contó, yo mismo he sido testigo de algo, y al día siguiente salen notas y videos al público, exagerando todo y ridiculizando el evento, invitando a los paleros del sistema, a esos especialistas, entre comillas, a dar su opinión. Claro, con todo el apoyo de los medios de comunicación masiva corruptos, y que el mismo sistema es dueño
de casi un 98% de ellos. Amigos, me adelantaré un poco en el guión original de este documental, y perdón por hacerlo. No es correcto, pero una mañana tomándome un café, mi imaginación empezó a volar y me acordé de unos ejemplos de cómo actúa el sistema que nos gobierna para ridiculizar cualquier cosa que vaya en contra de su agenda. Hace poco se difundió un video de lo que parecía una criatura críptida, parecida a un perro o lobo en dos patas. Casi todos los noticieros hablaron de ello. Algunos decían que parecía un hombre lobo, otros decían que era un coyote. Esto sucedió en el noroeste del estado de Texas. Esta criatura fue divisada por una cámara cerca del zoológico de Amarillo, Texas. Se invitaron a esos especialistas paleros del sistema y el más ridículo comentó que era un coyote tratando de subir la malla que hay alrededor del zoológico. Pero no me sorprende escuchar esas tonterías absurdas y a propósito, solo para burlarse de la inteligencia humana. Hace como unos 10 años, en el volcán Popocatépetl, en México, fue grabado un objeto gigante entrando en el cráter. Otra palera del sistema, según especialista, salió a decir que fue el pixelaje de la cámara, que por cierto era de la Sedena o de los militares de México. En verdad, esos especialistas con doctorados y maestrías piensan que los humanos somos tan tontos. Si a ese grado de teorías tontas llegas cuando eres catedrático, hombre, la verdad, yo mejor me quedo como estoy. Una vez escuché a nuestro querido cantautor argentino Facundo Cabral decir que un día llegó a Tandil y conoció a un anciano que a falta de inteligencia se le dio por ser muy sabio. Así quiero ser yo, como ese anciano. Prefiero ser sabio a falta de ser muy inteligente. Perdón por las enseñanzas de las grandes universidades, y no generalizo, créanme, porque los futuros catedráticos, cuando se cambien mucho de lo que enseñan ahora mismo en esas universidades, son los que nos ayudarán a hacer de esta civilización una civilización mejor, que conquistará hasta el universo. Solo hablo de aquellos catedráticos vendidos al sistema y que no aportan nada al progreso de la humanidad. Solo repiten lo que grandes mentes inquietas y grandiosas del pasado descubrieron hace siglos y se estancan en ello. ¿Pero por qué? Por cobardes, por no morder la mano de su patrón. Estos que se creen que por ser catedráticos de las mejores universidades, con maestrías y además galardonados, ven con gran desprecio a sus semejantes que no tuvieron los medios económicos para prepararse como ellos. Amigos, los mayas no fueron a esas universidades y estoy seguro que eran mejores catedráticos que ellos, sobre todo en matemáticas y en astronomía. No se diga los Dogon, que descubrieron cosas que los científicos o estos catedráticos pudieron descubrir muchísimos siglos después. Y así en muchas cosas más. Le siguen llamando salvajes en sus enseñanzas de su historia, solo porque la enseñanza que recibieron en sus universidades les enseñaron que los pueblos de África o del Nuevo Mundo eran unos trogloditas. Algunos recalcan que ni siquiera conocían la rueda. Lo más seguro, amigos, es que sí la conocían. Lo que pasó es que, por ser tan sabios, no la necesitaban. Utilizaban otros métodos más interesantes. Y en verdad, disculpen por extenderme en esto, solo quería decir al ser humano actual que con tener tecnología de punta creen que ya somos una civilización avanzada y muy inteligente. Siento defraudarlos, mis hermanos contemporáneos. Lo más seguro es que en el pasado nuestros ancestros no necesitaban inteligencia artificial. Ellos lo que ahora hacen estas tecnologías ya lo tenían en su interior, en su ADN, pero cuando nos enseñen en las universidades nuestra verdadera historia y no esta historia hollywoodense que se han inventado, pero cuando nos enseñen la verdadera historia y nos digan que alguien quiere quedarse con esta pequeñísima esfera en un rincón del universo llamada Tierra, muy hermosa y azul, por cierto,
que llama la atención como el diamante tirado en la playa entre la arena del mar de un día soleado. Ellos también quieren apropiarse del destino del ser humano, por eso fue manipulado genéticamente para suprimir sus grandezas que tiene su verdadero ADN. Lo que no contaban estos seres retrógrados es que el ADN de nosotros los humanos tiene memoria y se autorregenera con el tiempo. Y ahora estos retrógrados, al saber eso, se nos quieren adelantar dándonos una probadita de lo que nuestro ADN puede hacer, pero ellos nos lo están regalando, según ellos, con una inteligencia artificial. Pero amigos, esa inteligencia artificial es externa y enemiga del ser humano. Va a ser una involución del ser humano más adelante. Para nada será una evolución para nuestra especie. Lo que está haciendo el sistema y sus lacayos es que nos están mostrando de manera artificial todo lo que nosotros podríamos haberlo hecho si hubiéramos seguido nuestra evolución sin intervención de nadie, como de otras civilizaciones más avanzadas tecnológicamente, pero involucionadas en su espiritualidad. Ellos solo usan su superioridad tecnológica para esclavizar y apoderarse de lo que no es de ellos, y así han conquistado, pero siempre han sido expulsados de otros lugares del universo. Pido disculpas de nuevo, pero cuando toco el tema de los disque se siguen haciendo llamar humanos, pero en realidad sirven o se venden al sistema esclavista y corrupto, que por cierto, les comento esto, el karma de estar en contra de tu propia especie es horrible, amigos, de verdad, y la justicia se paga en carne propia. No solo tú pagarás ese karma, sino los que se benefician de lo que tú haces. Ya lo vi, tu futuro es muy horrible, créemelo. Estoy seguro que si supieras cómo será el futuro de los seres humanos que sí quieren ayudar a evolucionar a sus semejantes, te digo desde ahora que será hermoso y muy prometedor. Estoy seguro que te arrepentirías de servir a los que quieren acabar, destruir al ser humano, traicionando a tu propia especie por unos cuantos centavos. Tú que sirves al sistema esclavista, te digo que ni nuestros animalitos hacen eso. Ellos jamás traicionarían a su propia especie. Al contrario, el macho alfa la protege. Créeme, en verdad, tú que sirves a esta élite, a este sistema, ¿no te da vergüenza traicionar a tu propia especie? Ahora sí, continuando con estas criaturas críptidas, les contaré la historia de una mujer de principios del siglo XX llamada Catherine Cross. Fue un caso muy extraño que todavía hace unos años atrás te podías meter en un problema si lo investigabas muy a fondo. No cabe duda que fue el caso que abrió la caja de Pandora y que mostró otros casos similares de este tipo. Estos son los detalles informados sobre el caso de la tragedia de Catherine Cross. Amigos, algunos investigadores han investigado este misterioso caso, pero ninguno con tanta profundidad como Mary Franklin, una investigadora ubicada en el vecino estado de Oklahoma. Mary tuvo la amabilidad de compartir los archivos de su caso, que abarcan un periodo de 25 años de investigación sobre este misterio, a varios otros investigadores independientes y grupos de investigadores de animales críptidos. En el pequeño y tranquilo pueblo de Conagua, Oklahoma, existió un gran misterio. Se reveló en 1917 y continúa desarrollándose hasta el día de hoy. Los hechos públicos conocidos de este misterio son lo suficientemente trágicos, pero tomando en conjunto con la cantidad sustancial de otras fuentes de evidencia disponibles, comienzan a formar una imagen muy oscura. La versión aceptada de la historia es que en octubre de 1917, un hombre llamado Dr. Yates fue acusado de realizar una operación ilegal, entre comillas, en una mujer llamada Catherine Cross, que vivía en Conagua.
Se cree que esa operación ilegal fue un aborto, que era ilegal en su tiempo. La operación causó la muerte de Catherine y el doctor Yates fue acusado de asesinato. Lo que aún no se explica acerca de estos cargos es que luego fueron reducidos a homicidios sin premeditación, antes de que el doctor fuera declarado no culpable de los cargos. Eso realmente fue muy extraño, a como es la ley en estos estados. Hay alguna evidencia que sugiere que otro hombre en la ciudad de Conagua, llamado Fred O'Neill, fue fundamental en este resultado y que su padre era el juez que presidía el caso. Amigos, hay poca información adicional sobre este asunto debido a la naturaleza rural del escenario de Conagua en 1917. Incluso hoy en día, Conagua solo tiene una población de 1,400 personas. La población en 1917 era menos de 100 personas. Lo que se sabe es que poco tiempo después de que ocurriera todo este hecho, el doctor fue nuevamente acusado de practicar un aborto ilegal a una mujer llamada Elise Stone. Se sabe que Fred O'Neill era maestro en la misma escuela que Elise Stone y se sospechaba que pudo haber sido el padre del fatídico niño abortado. Al igual que antes, el doctor Yates fue absuelto. Esos son los hechos conocidos que rodean esta historia. Pero la inscripción en la parte inferior de Catherine permanece sin explicación hasta la fecha. Hace 25 años, Mary Franklin decidió profundizar en este caso y se encontró con amenazas de muerte y una extraña serie de eventos que claramente indican algo mucho más extraño que la historia aceptada actualmente de Catherine Cross. Mientras investigaba este caso, los investigadores descubrieron un patrón cruzado de información. Esto se presenta en la forma de investigación realizada por la destacada investigadora del misterio sobre el Dogman hombre-perro, llamada Linda Godfrey. En sus expedientes presenta dos encuentros muy interesantes que le fueron reportados. La ubicación de estos encuentros, adivinen qué, fueron en el centro sur de Oklahoma, que por cierto, amigos, siguiendo esa línea hacia el oeste, pasa por Amarillo, Texas. Y ocurrieron muy cerca de los mismos pueblos pequeños donde han descubierto estas lápidas con una inscripción que dice: asesinada por lobos humanos. En el 2011, amigos, Linda Godfrey fue contactada por un consejero escolar que trabaja en Ada, Oklahoma, también en el centro sur de Oklahoma. Estaba a 5 millas al sureste de Ada en un camino rural secundario cuando se encontró con una figura que caminaba por el costado del camino. Al pasar junto a la figura, se asombró al ver una criatura parecida a un lobo que caminaba erguida en 2 patas y de 7 pies de alto, y que llevaba un ciervo sobre su hombro derecho. El profesor informó que la criatura dio la vuelta y saltó fácilmente una valla, inclusive con su presa cargada, y se adentró en el bosque sobre sus 2 patas traseras. En 1993, amigos, 2 adolescentes que pasaban el rato en sus autos en una carretera secundaria cerca de Okarche, Oklahoma, le informaron a Linda Godfrey que ellos también habían tenido un encuentro con una criatura canina de 7 pies de altura, que caminaba erguida y se acercaba a sus vehículos mientras charlaban sentados. Se alejaron a toda velocidad e informan que ninguno de los dos está dispuesto a entrar más a ese bosque, especialmente de noche. Estos encuentros se pueden encontrar en su totalidad en el libro de Linda Godfrey, llamado Los hombres lobos reales, verdaderos encuentros en la América moderna. Hace unos años, una criatura fue captada en video sin saberlo por un grupo de investigadores mientras seguían las huellas a 2 Sasquatch o pie grande. En ese tiempo había llegado un informe de un avistamiento de un Bigfoot
y el grupo de investigación envió a 2 investigadores para que fueran al lugar del avistamiento y filmaran cómo se veía toda esa área. En un punto del video se puede ver a lo lejos un punto más oscuro de lo normal. El operador de la cámara lo intentó enfocar, pero no pudo, porque realmente estaba a una distancia muy larga. Cuando el video se realizó y los cuadros se ampliaron, o los segmentos o fotogramas se ampliaron a 800%, una cara más aterradora se puede ver claramente asomándose desde el follaje. El enorme antebrazo de la criatura estaba doblado en un ángulo de 90 grados frente a sus gigantescos músculos pectorales. El brazo también bloquea parte del follaje. Si se mira de cerca, puedes ver el iris del ojo izquierdo de la criatura. El equipo descubrió que no era un oso, y la criatura se mantuvo erguida durante todo el tiempo y medía aproximadamente 8 pies de alto. El hocico alargado y las orejas erguidas pueden verse claramente. La criatura se ajusta a todas las descripciones conocidas de testigos oculares sobre el aspecto de un hombre perro. Pero amigos, ¿qué son los hombres perro? He compilado una lista que cubre todas las opciones disponibles de este fenómeno. La evidencia es convincente, porque se parece mucho a la evidencia de Bigfoot, y según investigadores con mucha experiencia en el campo, no dudan en decir que sí existen. En algunos casos tenemos las historias orales de innumerables tribus indígenas hablando de estas criaturas. Además, se tienen avistamientos de un gran número de personas muy creíbles y documentadas que cuentan con sinceridad en sus encuentros con estas criaturas. En estos casos tenemos evidencia física de las criaturas que quedaron. Soy bastante consciente de la extraña naturaleza de la idea de una criatura mitad perro, mitad hombre, pero siempre se aborda una investigación paranormal de la misma manera. En palabras de Sir Arthur Conan Doyle, que decía: cuando eliminas lo imposible, lo que queda, por improbable que sea, tiene que ser la verdad. La lista de posibilidades surgió como un subproducto de muchos años de investigación y análisis de cada caso. ¿Qué o quiénes son los hombres perro o dogmen? Aquí hay una lista actual de posibles orígenes. Número 1. Una nueva especie de híbrido canino-humano a través de algún tipo de salto evolutivo que la ciencia biológica actual no comprende. Número 2. Creación alienígena de algún tipo enviada para realizar una misión desconocida. Número 3. Una manifestación etérica de algún tipo provocada por el antiguo culto de los nativos americanos a las criaturas humanoides con cabeza de perro. Número 4. Un depredador interdimensional. Número 5. Restos sobrantes de una clase de soldados de seres de una época en que los antiguos alienígenas gobernaban la Tierra. Según la teoría de los antiguos alienígenas, la cual, por cierto, yo no la apoyo por lo ridículo, solamente por lo ridículo de cómo lo cuenta. De otra forma, sí estoy de acuerdo que en la antigüedad pudo haber existido algún tipo de comunicación con ellos. Número 6. Estos son humanos con la capacidad genérica de cambiar de forma, como se describe en muchas culturas nativas americanas. Hecho conocido por la doctora Melba Ketchum, tiene el ADN del hombre perro en su poder y el mitocondrial, o sea, el linaje materno, y se dice que es de origen Homo sapiens. Este es también el caso de la especie de Bigfoot o pie grande. En otras palabras, amigos, parece que quien quiera que haya funcionado para juntar el ADN de la criatura hizo lo mismo con la especie de pie grande. Ambos son el subproducto de la misma fuente, sea lo que sea. Estas son las posibilidades actuales dadas todas las estadísticas y hechos conocidos con respecto a estas criaturas. Al final, solo uno de ellos puede ser cierto. ¿Cómo empezamos a eliminar lo imposible? La respuesta a esa pregunta es el comienzo de la solución de este misterio. El 23 de marzo del 2014
surgió un testigo que afirmó haber tenido un encuentro con un animal críptido, parecido a un canino desconocido, en el patio de un amigo en un vecindario próspero de los suburbios de Denver, Colorado. Este encuentro tuvo lugar aproximadamente a las 2 de la mañana, cuando el testigo paseaba al perro de su amigo. Los detalles del encuentro colocan firmemente este avistamiento en la creciente columna de avistamientos de un dogman que ahora están teniendo en ese lugar. Se ha podido determinar a través de investigaciones en curso que este vecindario retrocede a un área silvestre completamente sin desarrollar, que eventualmente se convierte en un parque estatal y luego en un bosque abierto de la cadena montañosa frontal de Denver, Colorado, o sea, las Rocallosas o las Rocky Mountain, como las conocen aquí. Según el testimonio de un testigo, el vecindario sufre de un problema de coyotes, y él y su amigo lo habían sufrido anteriormente. Descubrieron evidencia de una matanza de conejos en el patio trasero de la propiedad. Esta propiedad es un lote grande en un vecindario próspero que se extiende por casi 2 acres. En la madrugada del 14 de marzo, el testigo llevó al perro de su amigo al patio trasero. El perro siempre estaba acompañado afuera debido a los problemas de los coyotes. Mientras estaba en el patio trasero con el perro, que por cierto ya es un perro envejecido, el testigo tuvo un encuentro con una criatura canina que caminaba erguida. El relato del testigo, amigos, de este testigo presencial es el siguiente. Así está la descripción. Según el blog de Phantoms and Monsters, al que Jack Carey y su difunto gran mentor J.C. Johnson estaban investigando este caso en su nombre. Y según el testigo dijo, estaba parado a unas 20 yardas de la puerta trasera y a unas 10 yardas de la cerca de hierro. Estaba de espaldas a la cerca de hierro y los perros se acercaban. Aquí es donde me siento que suena un poco raro, pero así fue. Sonaba como cascos, corriendo extremadamente rápido detrás de mí. En mi cabeza tuve el tiempo suficiente para pensar y decir, ¿por qué escucho cascos? O sea, algo así, amigos. Aquí lo que trata de decir cascos es como las cerraduras de los caballos, vaya, unas garras que tocan con el pavimento. Él mismo dice en el informe, sabía que un caballo no tenía sentido de estar ahí a esa hora, pero conozco el sonido de lo que son los cascos, o sea, estos que le digo, que parecen como que metal con pavimento. Sabía que un animal venía directamente hacia mí. Me tiré esperando un coyote a pesar de que el sonido no tenía sentido. Cuando me di la vuelta hacia la cerca, algo que apenas puedo describir, acababa de despegar del suelo desde el camino de la entrada. Se movía extremadamente rápido y saltó la cerca fácilmente. Era más como si hubiera saltado desde más atrás en el camino de entrada, por lo que su trayectoria lo haría aterrizar más cerca de nosotros a esta velocidad. Como dije antes, estábamos solo a 10 yardas de la cerca, pero esta cosa se movía muy rápido. Supongo que tuve alrededor de 1 segundo como máximo para registrar el sonido que escuché, gracias al concreto en el camino de entrada, y darme cuenta de que algo estaba sucediendo. Como yo esperaba un coyote, cuando me di la vuelta, todo lo que podía pensar era en sacar los brazos y hacerme parecer más grande, así como proteger a los perros que estaban cerca de mí. Y en ese momento grité, no, tan fuerte como pude, y atrapé esta cosa en el haz de luz de la linterna cuando me di vuelta. Venía directamente hacia mí y tuve una fracción de segundo para apartarme un poco cuando aterrizó a unos pocos pies de mí. Todavía iba a toda velocidad cuando golpeó el suelo, como la velocidad de un depredador rápido. Aterrizó rápidamente a 4 patas, pero inmediatamente se levantó de nuevo sobre 2 patas y siguió corriendo a toda velocidad hacia la cerca trasera. Mi perro lo persiguió muy brevemente, solo unos pocos pasos en realidad, pero nunca pudo mantener esa velocidad. Esta cosa continuó corriendo directamente hacia atrás
cerca de una piedra muy rápido. La cerca trasera está a unas 30 yardas de donde yo estaba parado cuando esto sucedió, y la cerca mide más de 8 pies de altura. Entonces escuché sus pasos alejándose y lo seguí con la linterna. En realidad, no lo vi saltar la valla trasera, pero lo perdí en la confusión dirigiéndose en esa dirección, casi demasiado rápido para detenerme. Además, no escuché ningún paso a través del ancho borde de grava que rodea la cerca. Solo puedo suponer que pasó la valla trasera con la misma facilidad que la delantera, aunque es mucho más alta. J.C. Johnson y Jack Kerry, que son miembros, bueno, al menos Jack Kerry, ya que J.C. Johnson ya pasó a mejor vida, eran miembros del grupo de investigación de las Cuatro Esquinas. Ellos identificaron el camino por el cual la criatura pudo acceder a ese vecindario. Esta identificación también los llevó a un área donde creen ellos que la criatura o las criaturas duermen durante el día. Esta área lo permitiría, ya que casi está cubierta completamente por muchas arboledas. Es un área intacta y está dentro del rango del viaje del encuentro con el Leywood Lican. Este boceto, así como las observaciones del testigo, coinciden perfectamente con los detalles informados por muchos otros testigos del Dogman, un hombre perro. Otro de los ataques del Dogman supuestamente sucedió en una extensión de tierra boscosa cerca del río Ohio, en Maysville, Kentucky. El testigo era un adolescente en ese momento, con un grupo de otros adolescentes que estaban explorando un hospital abandonado en el área llamada Hospital Highsmith, pero esa noche estaba a punto de ser un poco más agitada de lo que cualquiera de ellos podía haber imaginado. Se habían separado para hurgar en las ruinas polvorientas del hospital abandonado, y en algún momento el testigo se dio cuenta de un hedor muy fétido, como si algo se estuviera pudriendo, mientras exploraba el sótano del edificio, que por cierto alguna vez había sido utilizado como depósito de cadáver. El piso inundado estaba cubierto con aproximadamente 3 pulgadas de agua. Mientras chapoteaba, escuchó una puerta de metal cerrarse de golpe y algo correr a través del agua a cierta distancia. El testigo pensó que solo se trataba de una broma pesada que le estaban haciendo sus amigos, por lo que no estaba asustado en ese momento, pero pronto sí lo estaría. Decidió subirse a uno de los refrigeradores abandonados hace mucho tiempo, que alguna vez se usaron para almacenar cadáveres, con la esperanza de saltar sobre sus amigos y asustarlos. Mientras esperaba allí, algo muy grande y fuerte supuestamente comenzó a golpear la puerta de la sala de calderas, y se escuchó un sonido como el de unas garras arañando el acero. Este hombre dice que entonces corrió hacia el otro extremo de la sala de calderas en un intento de alcanzar el acceso al generador y las puertas del muelle donde descargaban los camiones y la ladera que conduce al bosque, y habla de lo que sucedió a continuación. La transcripción dice así, amigos: abrí la puerta de la sala del muelle y cuando miré hacia atrás vi el brazo de esta criatura asomando por la abertura. Era una masa de pelo gris y marrón. Parecía un brazo humano, pero no lo era porque la mano estaba mal. La mano tenía 5 dígitos, pero las garras habrían hecho correr a unos asustados. Cerré la puerta detrás de mí y corrí hacia las puertas del muelle. Escuché que la puerta se estrelló y una de las bisagras salió volando por completo de la puerta y golpeó la pared. Caí por la ventana y golpeé el suelo húmedo y frío. Cuando me puse de pie, lo vi en la puerta. Yo mido 6'4" y peso 250 libras. No es poco de ninguna manera, y esta cosa ocupaba toda la entrada, una puerta de 8 pies de alto y 3 pies de ancho. Estaba cubierto de pies a cabeza con un pelaje marrón grisáceo. Tenía un hocico muy estrecho, algo así como un perro Doberman, y sus orejas eran visibles debido a la puerta. Pero me di cuenta de que estaba apuntando hacia arriba como un perro. No podía creer lo que estaba viendo. Estaba completamente paralizado. Esta cosa estaba mirando directamente a mí. Di media vuelta y corrí.
Subí corriendo a la colina hacia el bosque para rodear el hospital y volver a la calle donde estaba estacionado mi auto. No había recorrido los 25 pies cuando lo escuché arañar para salir de la ventana. Sabía que nunca llegaría al auto de esta manera. Así que corrí de regreso al hospital donde estaba la escalera de incendios. Esta cosa se estrelló contra la escalera de incendios y me derribó un par de peldaños. Saltó al exterior de la escalera de incendios y empezó a arañar mis pies. Justo cuando llegué a la ventana lo sentí. Se había agarrado justo por encima de mi tobillo y tiró. Al hacerlo destrozó mi bota y la punta de mis dientes. Cuando voy por la mitad del pasillo escucho que las puertas de acero se cierran de nuevo. Entonces el aullido comienza de nuevo y puedo escucharlo cada vez más cerca. Luego a la entrada escucho el golpeteo de manos y pies en el suelo. Entonces esta criatura corría a 4 patas como un perro de verdad. Corrí cuesta abajo hacia la calle donde estaba estacionado mi auto y me di cuenta de que el auto se había ido. Mis amigos me habían dejado. Mi única vía de escape se había ido. Afirma que se alejó en la noche corriendo colina abajo para comenzar a golpear la puerta de la primera casa que llegó. En la vivienda le abrió la puerta a una señora mayor y lo dejó entrar. Y al ver el estado en que se encontraba, así fue como pudieron llamar a la policía. Cuando llegaron las autoridades, les contó su salvaje relato. Pero en realidad, él se sintió muy frustrado porque no le creyeron a pesar de que tenía heridas para corroborar su relato. El testigo sigue diciendo, amigos, en su informe: cuando llegaron los policías y me preguntaron qué pasó, por supuesto no me creyeron y pensaron que yo estaba drogado. Los paramédicos me llevaron al hospital y cuando me hicieron el análisis de sangre y no encontraron ninguna sustancia en mi sistema, concluyeron que fui atacado por un perro salvaje. Terminé con 36 puntos en la pierna y 17 en la mano. Tuve que vacunarme contra la rabia y contarle mi historia al oficial local de la vida silvestre. Él me informó que tenía informes de manadas de perros salvajes corriendo por las afueras de la ciudad, saqueando botes de basura y matando algunas mascotas locales. Le informé que no era una jauría de perros salvajes y que era un perro gigante. Lo único que tenía a mi favor era la marca de una garra en mi pierna. Incluso los médicos estaban confundidos acerca de cómo un perro salvaje podía dejar una marca como esa. El hombre fue interrogado varias veces y no cambió ni un ápice de su historia. Así que un grupo que fue a investigar tratando de que cayeran en alguna mentira nunca lo hizo. Amigos, pero no es el único, podía contarles cientos. Les voy a platicar uno más que existe en un informe de 1977. Y este sucedió en una comunidad agrícola rural en el estado estadounidense de Virginia Occidental, que está muy cerca del lugar donde fuimos a investigar ahora el verano pasado. Aparentemente el testigo era solo un niño en ese momento y afirmó que su abuelo a menudo hablaba de grandes animales extraños que deambulaban por la propiedad y que el anciano siempre llevaba un arma con él en todo momento. El abuelo también le dijo al niño que siempre cerrara la ventana con la llave por la noche y que tuviera cuidado al caminar por la noche alrededor del lugar. Una noche, el muchacho escuchó algo fuera de su ventana cuando su abuelo se quedó dormido en la sala de estar y el niño dijo que podía escuchar un gruñido bajo, más allá de la ventana, pero que no podía ver nada. Este es el informe, amigos, y cuenta este hombre lo que sucedió en aquel año de 1977. Miré y no vi nada en la ventana. Luego fui a buscar unos dulces de un tazón en la sala. Fue cuando observé que una garra entraba por la ventana con la palma hacia abajo, como si fuera a empujar la ventana hacia arriba. Este testigo, amigos, vio claramente 3 dedos. El dedo medio era el más largo. Gritó de miedo y despertó a su abuelo. El abuelo procedió a golpear los dedos de la criatura con su arma. El testigo agarró un cuchillo y también apuñaló los dedos en ese momento. La abuela entró corriendo a la habitación y encendió la luz exterior que iluminó el patio. Los testigos pudieron ver claramente a la criatura parada en la ventana. Incluso esta criatura los miró a los ojos. La criatura echó a correr justo cuando el abuelo levantó su arma para dispararle. Según los testigos, la criatura gruñía mientras corría.
La abuela afirmó que la criatura había regresado, porque en el informe dice que la abuela dijo, ¿está de vuelta? Es algo que sorprendió tanto a las personas que investigaron como al mismo testigo, porque nunca sus abuelos le habían hablado de algo así. Entonces procedieron a contarle que la criatura había sido vista alrededor de la propiedad 3 años antes, pero que se había ido. Asumieron que lo habían matado. Solo había comenzado a aparecer nuevamente unas 2 semanas antes. Ellos habían asumido que habían matado a la bestia 3 años antes. Los abuelos le dijeron que en 1974, cuando el abuelo estaba cazando con un arco en un puesto de venados, vio cuando una extraña criatura intentó trepar al árbol y entrar al puesto a través del pasillo de una puerta. Finalmente intentó meter la nariz por la abertura del soporte. Fue entonces cuando al abuelo le apuñaló la nariz, se le arregló para pasar una pata y cortó la pierna del abuelo. La criatura huyó después de eso. El abuelo afirmó que esperó en el stand durante 3 horas hasta sentirse lo suficientemente seguro como para bajar e irse. Nunca habían oído hablar de un hombre perro en ese momento, por lo que simplemente refirieron a él como un hombre lobo. Ahí mismo, amigos, existe un reporte o un informe en que las siguientes 3 semanas encontrarían animales de granja muertos en la propiedad, aparentemente mutilados por algo muy grande y feroz. Otro informe, amigos, está relacionado con una aparente mutilación de un niño de 13 años en el condado de North Kentucky. Aparentemente el niño había estado jugando en su jardín cuando sus familiares vieron que una criatura de tipo canino lo atacaba y lo arrastraba hacia el bosque. La policía fue llamada y llegó para encontrar al niño muerto, su cuerpo ubicado a 400 pies de altura en una montaña, a través de un terreno traicionero y resbaladizo por la lluvia. El cuerpo había sido mutilado por algún tipo de animal grande, pero curiosamente el forense solo concluyó que no era un león de montaña ni un oso, sino algo canino. Es posible que un perro haya matado a este niño y haya arrastrado su cuerpo de 100 libras hasta allí, a través del espeso terreno del bosque. Amigos, como les dije antes, los reportes están amañados. Muchos de estos reportes, inclusive, muchas veces están clasificados y no salen a la luz. Solo les presenté, amigos, algunos casos extraños sobre un fenómeno ya por sí muy extraño. Los informes de hechos dan a entender que los hombres perro o dogmen en general son reales, sean lo que sean. Y si es así, amigos, ¿qué podrían ser o de dónde vienen? ¿Será una criatura de carne y hueso o un fenómeno sobrenatural? O quizás hasta incluso podrían ser intrusos interdimensionales. Recuerden que existen informes de los científicos del NIMS, Instituto Nacional para la Ciencia del Descubrimiento, que investigaron el rancho Skinwalker a mediados del siglo pasado y a principios de este. Fueron testigos de avistamientos de un ser parecido a un lobo o canino salir de una mancha negra circular que se formó como a 30 pulgadas del suelo de la propiedad. Y no fue una vez, fueron varias, al grado de dejar rezando a los mismos científicos del NIMS. Una cosa de recalcar que cuando algo así sucedía, se podían divisar solo con cámaras de infrarrojo. Por ejemplo, en una zona conocida como Fruitland, en el norte de Nuevo México, cerca de las 4 esquinas, que pertenece a la reservación Navajo, poseen un video tomado por una cámara de grabación con infrarrojo que instalaron en su casa después de varias cosas muy oscuras y paranormales que sucedían en su propiedad. Cerca de la noria se abrió una mancha negra, donde aparece y sale una figura como una sombra, los muy conocidos como Shadow People. Esta imagen fue estudiada y resultó ser original. Además, que esa familia pidió ayuda al ver que las cosas en la casa no mejoraban y que miembros de la familia comenzaron a desarrollar todo tipo de males físicos, de enfermedades tanto físicas hasta psicológicas. Así, amigos, que abran sus mentes. Algo o alguien tiene los medios tecnológicos para estar entrando en nuestra realidad. ¿O acaso ustedes van a seguir creyendo que estas
Son solo historias espeluznantes que cuentan algunos canales aquí en YouTube o programas de televisión que solo cuentan lo sucedido, pero nunca dan su opinión, ni siquiera se investigan a fondo, ya que ellos solo buscan entretener. Es tiempo de abrir los ojos e ir más allá, ir al fondo de todo esto. Conocer a nuestro enemigo es una de las armas más importantes que tenemos para enfrentarse a él. Insisto, no son leyendas urbanas, no son creepypastas o cuentos para contar alrededor de una fogata, o para que tú te duermas con un poquito de miedo en la noche, y solo para entretenerte. Amigos, para mí muchas veces es difícil exponer estos temas, pero solamente cuando recorres la legua y hablas con los que más saben de esto, los nativos americanos, de todo el continente, no solo de Estados Unidos, abramos nuestras mentes a todos estos tipos de fenómenos que están sucediendo en nuestros hogares y fenómenos como el que les expuse hoy, porque los avistamientos de criaturas como Dogman, Bigfoot, los Shadow People, entre otros, amigos, se irá incrementando todo esto y hay que saber qué son o qué quieren de nosotros. Entiendo lo absurdo que suena todo esto, tal vez te estés burlando ahorita mismo que estoy hablando, pero me gustaría que vieran las caras de las familias que sufren estos ataques, hasta en su propio sagrado hogar. Si estarías en tus zapatos, estoy seguro que dejarías de tener esa sonrisa burlona que tienes ahorita. Amigos, definitivamente esto va a seguir sucediendo, no va a desaparecer, esto va a evolucionar, tenemos que saber qué es y qué tecnología usan para hacer lo que están haciendo. Porque una cosa les aseguro, este tipo de fenómenos no parecen que vayan a desaparecer muy pronto, pero siempre recuerda que lo paranormal o sobrenatural es lo normal, solo que nosotros los seres humanos como tú y como yo todavía no lo sabemos, porque de una cosa estoy seguro, que grupos de científicos y agentes de inteligencia ya lo vienen investigando desde hace mucho tiempo. ¿O a poco tú crees que el grupo de trabajo conocido aquí en Estados Unidos como AATIP, Programa de Identificación de Amenazas Aeroespaciales Avanzadas, antes conocido como el AUSAP, WSAP, Programa de Aplicaciones de Sistema de Armas Aeroespaciales Avanzadas, solo investigan ovnis? No, amigo. Este grupo de científicos militares y agentes del Pentágono o Agencia de Inteligencia también están investigando todo tipo de criaturas que cruzan esas manchas negras o aberturas en nuestra realidad, por donde entran este tipo de criaturas. Soy tu amigo Antonio Cisneros y te espero en el próximo documental. Siempre ten en mente que el futuro es nuestro y de nuestros descendientes, aunque para ello tengamos que aprender cómo lograrlo. Pero eso depende del ser humano que piensa en su especie y no en el egocentrismo que nos están tratando de imponer la agenda global. Hasta muy pronto. De verdad los quiero.